Bien, amigos, gracias al licenciado Andrés Terrero, tenemos un técnico español que nos va a hablar del apagón en España. Nosotros queremos saber si por la vía que estamos, él nos está escuchando. Mira, a ver, Terrero, si él nos está. Antonio, ¿nos está escuchando? Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, ¿nos está escuchando? Sí, les escucho. Perfecto, doctor. Bien, entonces quisiéramos decirle previamente que hasta se está bromeando en torno a ese apagón desde aquí. Primero, para los dominicanos un apagón no es nada nuevo. Nosotros tenemos más de 50 años con problemas de déficit energético y los apagones aquí, incluyendo los blackouts, lo que son a nivel nacional, lo hemos tenido en varias ocasiones. Hay un chiste que dice que Cuba, en sus relaciones con España, le ha exportado un producto que fue el apagón que tienen los cubanos ahora, se los enviaron a ustedes allá. Todo eso es gracioso, interesante, pero nosotros queremos saber algo que Pedro Sánchez, su presidente, dijo e insistió. Repitió en su mensaje dos cosas: no se lleven de rumores y esperen el boletín oficial del gobierno español con respecto a ese apagón. Además, parece que el apagón afectó total o parcialmente otros países de Europa como Portugal, Francia o Italia y hasta Grecia. Profesor, cuéntenos qué ocurrió en España. Adelante. Y gracias por cogernos el teléfono. Adelante. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de participar. El evento, pese a todas las bromas que usted comentaba, ha sido un evento extremadamente grave. Se produjo una caída total de la generación eléctrica en el país, no solo en España, también en Portugal, que duró prácticamente 19 horas, desde las 12:30 del lunes, del mediodía, hasta las 6 de la mañana del martes, en donde se pudo alcanzar la recuperación de prácticamente el 99% de la generación. Las causas están siendo investigadas tanto por Red Eléctrica, que es el operador del sistema, como por la Unión Europea y por otros entidades privadas. Pero después de las primeras horas y el análisis de los primeros datos, podría parecer que se produjo una fluctuación muy importante en la red eléctrica española debido a un incremento súbito en la generación renovable. Al parecer Antonio, hemos escuchado sí, mucho fluctuación. Realmente, sí. ¿cómo se manifiesta en el sistema eléctrico una fluctuación, un altibajo? Sí, debemos tener en cuenta que la generación renovable es intermitente, es decir, depende de las condiciones meteorológicas. Si hay sol, pues las fotovoltaicas generan más; si no hay sol, generan menos. Lo mismo pasa con la eólica. Por eso es tan importante lo que hemos oído muchas veces, el mix energético, es decir, que la generación instantánea en el momento esté formada por una mezcla de potencias firmes o síncronas, que son aquellas que constan de elementos móviles y tienen giratorios y tienen gran inercia y se pueden adaptar a los cambios, como son el carbón, el gas, la nuclear o la hidráulica, y las potencias asíncronas o no firmes, que son las renovables, de manera que las síncronas o firmes puedan respaldar cualquier fluctuación en las asíncronas o no firmes. ¿Qué ocurrió aquí? En el momento del evento, prácticamente el 75% de la generación era renovable. Eso por sí mismo no es malo. Lo que ocurre es que no había respaldo suficiente de las potencias firmes. Esa fluctuación que usted comenta se manifiesta normalmente en variaciones en la frecuencia eléctrica y variaciones en la tensión. Todo el sistema tiene una serie de protecciones, incluidas las centrales de generación,
Y esas protecciones, cuando detectan esos cambios en tensión o en frecuencia, para protegerse a sí mismas y proteger al sistema, se desconectan. ¿Qué ocurrió? En cuestión de 5 segundos se desconectaron prácticamente 15 gigavatios de generación. Esto produjo que Francia se desconectase automáticamente. Nosotros, España, la península ibérica, está conectada con Francia aproximadamente en un 3% de la demanda española. Eso después veremos en las acciones que hay que tomar, por qué esta interconexión debería ser mayor. Entonces Francia desconecta, cae súbitamente esa capacidad de generación de 15 gigavatios y entonces pues lo que se produce a partir de ahí es una caída en cascada que llegó al cero absoluto, ¿no? Es muy posible, y eso pues lo tendrán que determinar también los reportes, pero es muy posible que una de las causas del evento haya sido una excesiva participación del mix de generación en ese momento de las energías renovables, y eso lo podría demostrar el hecho de que al día siguiente, cuando el sistema arrancó, Red Eléctrica, la pauta del mix de generación aprobado por Red Eléctrica, cambió totalmente. La mayor parte de la generación era síncrona, es decir, a través de se acoplaron grupos nucleares, se acoplaron algunas plantas hidráulicas que estaban paradas por mantenimiento, se acopló carbón, se acopló gas, y la participación de la renovable al día siguiente fue mucho menor, ¿no? Eso es algo que bueno, pues con lo que tienen que convivir los reguladores, los sistemas eléctricos, y tratar de que siempre, porque evidentemente la presencia de la renovable es buena, es positiva, pero hay que tratar de que siempre exista el respaldo de generación firme, que tenga la inercia de poderse adaptar a esas fluctuaciones, tanto de tensión como de frecuencia, que se puedan producir en el devenir diario del funcionamiento de un sistema eléctrico. Antonio, una pregunta breve. Voy a ver si no puedo interpretar yo lo que yo interpreté. Aparentemente ha habido una eficiencia en generación y una deficiencia en transmisión. Al principio hubo un exceso de generación por unas condiciones meteorológicas, es decir, es posible que en ese momento la fotovoltaica tuviese un pico de generación, y el sistema no pudo adaptarse a ese pico de generación porque no tenía inercia suficiente, y eso produjo que actuasen las protecciones, que se desconectasen esas centrales de generación hasta 15 gigavatios, como decía antes, y que automáticamente también Francia, al detectar esa oscilación, esa fluctuación, desconectase su conexión, su interconexión con España. O sea que sí, dígame. La conclusión a priori de que había sido un ciberataque se descarta. Sí, el ciberataque se descarta, el fallo de un nodo aislado se descarta porque tenía que haber habido más capacidad de generación o de adaptación de la generación local. O sea que es muy probable que hubiese una sobreactuación de las protecciones, que hubiese un exceso de renovable en el mix, que como decía antes no tiene por qué ser malo siempre que tengamos un respaldo de energía firme detrás para que pueda actuar de manera inmediata en caso de una fluctuación. Y bueno, pues también influyó, claro, la desconexión con Francia, ¿no? Hay una serie de eventos, hay una serie de acciones futuras que, si quieren y hay tiempo, las podemos comentar, pues para en un momento determinado evitar que esto vuelva a ocurrir. Finalmente, ¿se descarta o no demandas de Francia, de Portugal a España, que ha sido el que ha generado de una forma técnica el problema? Bueno, ahora parece que Portugal ha solicitado una auditoría independiente de las causas del evento, porque parece que no está conforme con que sea el operador. Sí, no está conforme con que el operador español, en este caso Red Eléctrica, sea el que desarrolle pues toda la auditoría del evento. Veremos, de aquí a 2-3 meses, que yo
entiendo que es lo que puede durar esta investigación, pues se esclarecerán con más detalle las causas, ¿no? Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu participación con nosotros. Antonio Gómez es un ingeniero eléctrico español con conocimiento de causa de lo que es esta energía eléctrica y lo que ha pasado en Madrid o en España, realmente en Portugal, parte de Francia, y como dice el doctor, inclusive parte de Italia. Muchísimas gracias. En otro momento vamos a tener una participación quizá personal para hablar más sobre este tema. Gracias y buenos días, Antonio. Muchísimas gracias a ustedes.